En esta introducción a las rutas metabólicas hablaremos sobre la glucosa y la relevancia que tienen las rutas que dependen directamente de este azúcar. En este mapa metabólico general se encuentran destacadas las principales rutas del metabolismo intermediario. Vamos a iniciar nuestro recorrido por estos procesos comenzando con el catabolismo de los carbohidratos, que comprende en primer lugar la glucólisis y el ciclo de Krebs. La glucosa es importante porque es un monosacárido fermentable prácticamente por todos los organismos eucariontes y procariontes. Entre sus propiedades más relevantes tenemos que presenta un grupo polar en cada carbono, por lo que es muy soluble en agua. Se compone de 6 carbonos. Uno de ellos forma el grupo aldehído que caracteriza a las aldosas. La molécula puede estar abierta o en forma de cadena cerrada. En el ambiente acuoso se encuentra predominantemente la forma de glucopiranosa, ya sea como el anómero alfa o el beta. Sin duda, el monosacárido más representativo debido a que es el sustrato de muchas rutas fundamentales. Este diagrama de la doctora Sophie Trefeli nos presenta las más relevantes para los mamíferos. Siguiendo el sentido contrario de las manecillas del reloj, tenemos que con la glucólisis y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos se produce energía. La ruta oxidativa de las pentosas fosfato acoplada al ciclo de reducción del glutatión mantiene la homeostasis redox. A partir de la glucosa se producen sustancias de reserva, triglicéridos, glucógeno, almidón. El esqueleto o armazón de carbono de la glucosa sirve para obtener colesterol, ácidos grasos, fosfolípidos y nucleótidos. Por último, para la modificación covalente de proteínas por glicosilación o acetilación. Es importante notar que el primer paso en todas estas rutas es la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Revisemos la glucólisis con mayor detalle para destacar los principales mecanismos metabólicos. La glucólisis tiene lugar en el citoplasma de las células eucariontes y procariontes. Es una ruta lineal donde intervienen 10 enzimas. Los primeros 5 pasos son una fase preparativa y los otros 5 una fase de beneficios, ya que se extrae parte de la energía química de la glucosa y se conserva en el ATP y poder reductor en forma de NADH. Durante la fase preparativa, el sustrato se modifica enzimáticamente a través de reacciones de fosforilación, isomerización y rompimiento de la molécula. Se usa energía para activar al sustrato. La ecuación de esta primera fase por cada molécula de glucosa, con 2 de ATP, se producen 2 de gliceraldehído 3-fosfato y 2 ADP. En la fase de beneficios o de ganancia energética ocurren otras 5 reacciones que modifican las triosas fosfato que conducen a su oxidación y transferencia del fosfato al ADP para ganar ATP y NADH. Así, las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato con 2 de fosfato inorgánico, las enzimas transfieren los fosfatos al ADP para producir 4 ATP y equivalentes reductores para producir NADH, además de 2 moléculas de piruvato. En el balance neto obtenemos 2 piruvatos a partir de una glucosa, 2 ATP de 2 ADP y 2 NADH de 2 NAD. Las reacciones de la fase preparativa son 1. La exocinasa fosforila a la glucosa con ATP como donador para producir glucosa 6-fosfato. Esta reacción es virtualmente irreversible, tanto en condiciones estándar como en condiciones fisiológicas. 2. La fosfoglucosa isomerasa convierte a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato en una reacción de isomerización. Esta reacción es reversible aunque ligeramente desplazada a la derecha. 3. La fosfofructosinasa 1 fosforila con ATP a la fructosa 6-fosfato. El producto es la fructosa 1,6-bisfosfato. El equilibrio de esta reacción está desplazado a la derecha. 4. La aldolasa rompe a la fructosa bisfosfato en 2 triosas fosfato, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción da nombre a la ruta. La reacción es reversible, pero en condiciones fisiológicas está ligeramente desplazada a la derecha. Y 5. La triosa fosfato isomerasa
interconvierte a las triosas fosfato de manera reversible, pero como el gliceraldehído 3-fosfato se consume rápidamente en la segunda fase, el equilibrio se desplaza a la derecha. Revisemos con mayor atención algunas de las reacciones. La fosforilación de la glucosa ocurre acoplada al transporte de este azúcar desde el medio extracelular. Existen distintos mecanismos y sistemas de transporte de la glucosa, pero en virtud de que la glucosa 6-fosfato, además de ser polar, presenta un grupo con carga formal negativa, no puede atravesar la bicapa. Y como la producción de glucosa 6-fosfato está favorecida, prácticamente no hay glucosa libre en el citoplasma. Así, la glucosa fosfato es canalizada a las rutas metabólicas. Muchos organismos aprovechan este acoplamiento para que el transporte de glucosa ocurra a favor de gradiente. En bacterias opera el sistema de la fosfotransferasa para el transporte de glucosa. La reacción 3 es la segunda fosforilación en la que participa la fosfofructosinasa 1, cuya actividad está bajo control de distintos moduladores. La transferencia del fosfato desde el ATP favorece la reacción y el producto es una molécula que se puede partir en dos partes casi iguales por la aldolasa, las triosas fosfato, que son interconvertibles en el paso 5. Las enzimas y reacciones de la fase de ganancia son 6. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa transfiere electrones del gliceraldehído 3-fosfato al NAD y además fosforila con fosfato inorgánico para producir 1,3 bisfosfoglicerato y NADH, que es poder reductor. La reacción es reversible, pero desplazada ligeramente a la derecha. La fosfoglicerato sinasa cataliza la fosforilación del ADP a nivel de sustrato para producir 3-fosfoglicerato y ATP. Esta primera reacción de ganancia de energía química es desfavorable, pero el acoplamiento con las reacciones siguientes la favorece cuando se consume el ATP en la célula. 8. La isomerización del 3-fosfoglicerato con 2-fosfoglicerato hace posible la siguiente reacción. 9. La deshidratación favorable del 2-fosfoglicerato por la enolasa convierte al sustrato en un donador de fosfato de energía súper elevada, el fosfoenolpiruvato. 10. La enzima piruvato sinasa transfiere el fosfato del fosfoenolpiruvato al ADP para producir ATP y liberar piruvato. Es la segunda reacción de fosforilación a nivel de sustrato de la ruta. Esta última reacción es virtualmente irreversible, tanto en condiciones estándar como en el citoplasma de células de músculo esquelético, y contribuye, junto con las reacciones 1 y 3, a impulsar la ruta en la dirección del piruvato. Bajo condiciones aerobias, es decir, con suficiente oxígeno que actúa como aceptor final de electrones, la glucólisis es la primera etapa de la respiración. Las otras dos, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, ocurren en la mitocondria y serán tema de la clase siguiente.